El tema a tratar en el día de hoy será el síndrome de la vena cava superior en particular, que se encuentra dentro de los síndromes mediastinales. Comenzaremos entonces mencionando cuál es el concepto de síndrome mediastinal. Es un conjunto de síntomas y signos que resultan de la compresión o el crecimiento de los órganos contenidos en el mediastino o estructuras aledañas. Si hacemos un breve repaso anatómico, topográfico, que va a ser de importancia en las manifestaciones clínicas, ya que esto va a ser orientador, vamos a recordar que el mediastino es un espacio de gran relevancia, dado que, salvo los pulmones, todos los órganos torácicos se encuentran o pasan a través del mismo. Están contenidos o pasan a través de él. Las clasificaciones más comunes dividen al mediastino en mediastino superior, esto es, el límite que se toma como referencia es una línea que pasa entre el cuerpo de la cuarta y quinta, el cuerpo de la cuarta y el cuerpo de la quinta vértebra. Por encima del mismo, entonces, determinamos el mediastino anterior que, recordamos, contiene el timo, ganglios linfáticos, tejido conectivo, tejido adiposo, fundamentalmente. De allí hacia abajo, el mediastino se divide en medio visceral y posterior. El mediastino medio es lo que contiene al corazón los grandes vasos, ganglios linfáticos y también tejido fibrodiposo. Y el mediastino posterior, que se encuentra en situación posterior al corazón, contiene vasos, nervios intercostales proximales, la cadena simpática, ganglios linfáticos, tejido fibrodiposo y el esófago. Aquí vemos en esta imagen un corte para refrescar un poco la anatomía y la disposición topográfica. Bien, respecto a las manifestaciones clínicas de estos síndromes, vamos a ver que es muy importante su topografía porque hay una relación entre los mismos. Entonces hay algunos puntos a considerar. Uno de esos puntos es si existe una masa que allí crece, va a ser de suma importancia tanto su localización como el volumen que ocupa la misma, dado que los síntomas que éste produzca al crecer pueden ser justamente debidos a esa compresión. También vamos a dar como un punto relevante que son más precoces los síntomas cuando el mediastino afectado es el superior. Esto se debe a que es un área más estrecha y que allí, bueno, el contenido de órganos es muchos. También puede que algunos síndromes mediastinales se diagnostiquen en forma como un hallazgo. Es decir, que el paciente esté asintomático y por otro motivo, por ejemplo, se le solicita al paciente un control radiológico, por ejemplo, una teleradiografía de tórax y allí nos encontremos con un mediastino ensanchado. Puede haber además síntomas inespecíficos, síntomas generales, como la pérdida de peso, hiporexia, malestar general. Entonces, tendremos que tenerlos nosotros presentes para poder diagnosticarlo y contextualizarlo, por supuesto, al constituir el síndrome. Bien, siguiendo con la topografía, decíamos que hay tantos órganos y vasos, tejidos que están contenidos allí, que los síntomas también pueden ser muy variados. Tal es así que podríamos hablar que los síndromes mediastinales, a su vez, están constituidos o se presentan en su forma clínica bajo la forma de otros síndromes, a su vez. Una posibilidad, por ejemplo, es que haya síntomas respiratorios propios o síndrome de la vena cava superior, cuando la afección está
en el mediastino superior, síndrome de la vena cava inferior, síndrome de Claude-Bernard Horner, que se da por invasión o por compresión del ganglio estrellado, síndrome febril, el síndrome de Pancoast y manifestaciones endocrinas y humorales. Esto es en el caso de algunos tumores que producen ciertas hormonas que constituyen o se presentan bajo la forma clínica de un síndrome de Cushing, miastenia, ginecomastia, hipertensión arterial, hipercalcemia, hipertiroidismo, hiperglucemia, lupus, síndrome de Sjögren. También puede haber compromiso del nervio, como el frénico o el recurrente, compresión medular, compresión radicular o compromiso vascular, ya sea arterial, venoso. Por último, también puede haber compromisos de órganos, como por ejemplo el esófago causando disfagia o dinofagia, o disfonías de afección de las cuerdas vocales, por ejemplo, o disfonía. Vamos a hacer referencia al síndrome mediastinal superior que dijimos da síntomas con mayor precocidad. Dentro de ellos hay varias formas de presentación, como el síndrome de la vena cava superior, síndromes arteriales, cuando está comprometida la aorta en distintas secciones, o la arteria pulmonar. Síndrome respiratorio, cuando hay compromiso de la tráquea, de los bronquios gruesos, de los ganglios iliares. Síndromes neurológicos, con compromiso del nervio frénico, neumogástrico recurrente, o la cadena simpática cervical. Síndrome esofágico, cuando este órgano se encuentra comprometido, y síndrome de compresión del conducto torácico, que es otra forma de presentación clínica. Bueno, vamos a hacer referencia directamente entonces al síndrome de la vena cava superior, que es el tema que hoy nos ocupa, y luego volveremos a las manifestaciones clínicas. Vamos a hablar de la etiología. Puede haber causas varias. Por ejemplo, el bocio con crecimiento hacia el tórax, endotorácico, que también se le llama bocio buzo, la sarcoidosis asociada a catéteres intracavales o marcapasos, el síndrome de Behçet, la mediastinitis fibrosa, que puede ser la forma idiopática o asociada a la histoplasmosis, tuberculosis o la mediastinitis provocada por radiación. Por ejemplo, en pacientes con tratamiento oncológico. También hay una serie de tumores, los mismos son muy frecuentes, que causan síndrome de la vena cava superior. Pueden ser benignos o malignos. Carcinoma de pulmón, uno de ellos, como el carcinoma broncogénico, linfomas, timoma y tumores metastásicos de mama, de testículo, de colon. ¿Cuál es la característica de la presentación clínica? ¿Cuáles son los síntomas que caracterizan al síndrome de la vena cava superior y que al agruparse constituyen este síndrome? Bueno, los mismos son el edema en esclavina, la cianosis, o que puede estar precedida por el eritema facial, y la presencia de circulación venosa colateral. Estos síntomas, al igual que la hemorragia subconjuntival y la ingurgitación yugular, están provocados por el incremento de la presión venosa a nivel retrógrado. En estas imágenes podemos observar este paciente de sexo masculino
Si nos fijamos en el cuello y en todo el área, por eso se llama edema en esclavina, en toda esta área se observa edema. También la fascia está ligeramente eritematosa, el cuello, toda la misma región, y observamos la circulación colateral en la cara anterior del tórax, en la parte superior. Es relevante decir que los síntomas van a cambiar también según la obstrucción de la vena cava ocurra por encima de la entrada de la vena ácigos o por debajo de la misma. En el primer caso, el síndrome va a ser tal vez menos pronunciado, pero va a ser evidente, ya que una de las características, un signo que aparece, es la distensión de la vena yugular, que tiene la característica de no poseer latidos, no se evidencian latidos, y si le pedimos al paciente que inspire profundo para aumentar el retorno venoso, tampoco se va a modificar. Si la obstrucción es por debajo de la ácigos, los síntomas, las manifestaciones que se van a presentar incluyen edemas de miembros inferiores y eventual ascitis. También distensión abdominal y no va a haber circulación colateral. Muy bien. Vamos a retomar entonces con las manifestaciones clínicas, mencionando otros síntomas que aparecen luego de la obstrucción de la vena cava superior. Sea la misma por una obstrucción en la luz o sea por compresión. Cefalea, zumbido, vértigo, sensación de somnolencia que manifiesta el paciente. También el mismo puede referir dolor en la mandíbula o en el área del cuello, esto es más sugestivo de trombosis. La macroglosia, ronquera, cornaje, exoftalmo, sordera, congestión nasal o epistaxis, disfagia y compromiso del simpático cervical. Acá podemos visualizar en las imágenes síndrome de Claude-Bernard-Horner, Pufur de Petit, la macroglosia, la inyección conjuntival y por último la ingurgitación yugular, que dijimos que no se modifica al pedirle al paciente, por ejemplo, la inspiración profunda. Incluso algo notable es que el paciente, según vemos en la foto, alcanzamos a ver, está de pie o sentado y asimismo persiste esa distensión yugular. Bien, aquí vamos a hablar de las consignas para resolver. Van a ser en forma grupal. De aquí en adelante les voy a dejar un caso clínico que tiene algunos datos, tiene una síntesis de la anamnesis, el examen físico y algo de métodos complementarios, motivo por el cual no me voy a referir a cuáles son los métodos complementarios que se utilizan como primera aproximación. Si recuerdan que primero los de primera línea son aquellos que nos acercan a confirmar el diagnóstico sindrómico y en una segunda línea ya estarán dirigidos según los hallazgos que encontremos en la anamnesis, en el examen físico y también en estos exámenes preliminares.